Bueno, seguimos en esta mañana de la tercera Feria de Empleo y Empresa, y tenemos el placer de contar ahora con Almudena Zamora de Cuidad. ¿Me equivoco? ¿Es así? Es así, correcto. Bueno, es un placer tenerte esta mañana con nosotros. Gracias. Y bueno, antes, fuera de cámara, estábamos comentando algo así que llevas como 2 años de emprendedora, 2 o 3 años nos ha comentado. Sí. Que de lleno creo que lleva 7 o 8 meses, que se pasó pues 10 o 12 años en el mundo del seguro. Correcto. Y dio el salto al desierto y está atravesándolo como todos lo hemos atravesado. Y bueno, cuéntanos un poquito por qué hiciste ese cambio, por qué emprendedora y bueno. Yo creo que hay una cosa muy importante. Aparte de que la pandemia nos ha marcado a todos en cuanto a pararnos y decir qué es lo que yo realmente quiero para mí, y ya que estamos hablando de empleo y de todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, cuando uno decide emprender tiene mucho que... uno de los grandes motivos que nos llevan a ese movimiento, yo creo, desde mi experiencia y por lo menos hablando de mí, que tiene mucho que ver con el propósito. Digamos que las personas trabajamos o por dinero, o trabajamos por carrera profesional, sí, o trabajamos porque me gusta lo que hago, porque tengo un propósito y considero que con lo que hago cumplo un bien mayor con la sociedad. Y una de las cosas que la pandemia ha hecho es justamente que nos paremos y digamos, yo quiero estar 20 años de mi vida más haciendo esto, o es una etapa que quiero cerrar, ¿no? Entonces, aunque yo ya llevaba tiempo teniendo claro que había algo dentro de mí que era más allá de simplemente el mundo de las ventas y del seguro, con todo el respeto que me ha dado esa profesión, pero sabía que había algo más y ya fue la pandemia cuando dije, no voy a pasarme 20 años más de esta manera, ¿no? Quiero conectar en valores y alinearme con lo que soy, con lo que hago, que tiene más que ver con ayudar a las personas a que se potencien, se desarrollen y estén bien en su salud y en su estado en general. Y creaste Cuidad, ¿no? Sí. ¿Qué es Cuidad? ¿Qué significa Cuidad? Pues Cuidad viene de quid o quid, que es la esencia, palabra en latín que tiene que ver con rescatar la esencia de las cosas o simplemente quedarnos con lo esencial de las cosas, ¿no? Y AZ es Almudena Zamora, ¿no? Muy bien. Entonces, Cuidad, aunque a veces suena equidad, bueno, el tema de la pronunciación siempre hay un poco cada uno lo interpreta como quiere, pero para mí lo importante es que esté esa esencia justamente en el propio nombre. Y bueno, su claim, ¿no? Impulsando el bienestar, porque el bienestar es algo más amplio, que es de lo que vamos a hablar justamente aquí, y es algo más amplio que simplemente trabajar con la enfermedad o con la salud, ¿no? Intervienen otros factores. ¿Qué es lo que hacéis principalmente en Cuidad? ¿Tenéis 2 a nivel personal, a nivel de empresa? Sí, porque principalmente trabajamos con la persona, incluso cuando trabajas con una empresa trabajas con la persona, ¿no? Porque lo que hay detrás de las empresas son personas, desde el propio líder que la funda hasta luego el equipo que se va añadiendo a ella o incluso la red de colaboradores. Cuando trabajamos con la persona trabajamos sobre todo lo que tiene que ver con sus estados físicos, mentales, todos los cuerpos, ¿no? Todos tenemos un cuerpo que lo podemos ver, es lo más tangible, pero también tenemos un estado mental, que hay que trabajar esa mentalidad, un estado emocional que nos hace sentir o quedarse muchas veces en el cuerpo cristalizadas muchas emociones que somatizamos, es decir, cuando yo no soy capaz de resolver un estrés o una situación que me genera un conflicto, lo que hago es que le traspaso esa responsabilidad emocional al órgano, a un órgano visceral, ¿no? Y ahí surge la enfermedad como intentando adaptarse a esa nueva situación o resolver lo que yo no he sabido resolver. Y luego está esa parte energética, ¿no? Cuando nosotros pues, pasamos la mano, entonces decimos somos energía, ¿no? Estamos en buena onda. De hecho miramos el universo y ¿qué es la luz? La luz es energía, ¿no? Entonces, bueno, esos 4 cuerpos tienen que estar en armonía, tienen que estar bien. Y trabajamos con eso, yo trabajo concretamente desde la acupuntura y todos los principios de la medicina tradicional china, pero también en colaboración con nutrición, porque es importante la alimentación, todo lo que tiene que ver también con psicología, lo que hablamos de los estados mentales, y bueno, también el espacio natural que hace que pueda haber formación para que yo tenga también herramientas de gestión emocional. En ese espacio natural hacemos también talleres y formaciones que tienen que ver con el crecimiento personal, el autoconocimiento, conectar con otras empresas, luego viene la parte de empresas, con otras empresas y otros emprendedores afines a mí, ¿no? Con los que también quiero crear redes y también quiero hacerlo desde lo que soy, no desde
las capacidades cognitivas que tenemos o que aprendemos, sino desde lo que somos realmente. ¿Tenéis un sitio físico donde hacéis todos estos? Sí, es un sitio físico que está ubicado actualmente en Albatera. Es una partida más bien un poquito alejada del casco urbano y bueno, de hecho sale en Google Maps, si lo queréis buscar. Y bueno, allí pues se pueden quedar a dormir, se pueden simplemente estar en el espacio pues para usarlo para algún tipo de taller, para algún tipo de encuentro, y está también la parte de consulta para pacientes, ¿no? O para personas a nivel físico. Bueno, Almudena, tú hablas desde los proyectos con alma. Tu proyecto tiene alma, se nota cuando te pones a hablar de él. Recuerdo que hace un par de semanas tuvimos un taller tuyo aquí en la sede de AIESEC y bueno, nos hiciste un par de ejercicios y lo pasamos realmente bien y nos fuimos la gran mayoría o la mayoría pues realmente muy bien, muy bien, muy bien. Es decir, que eres muy aconsejable, Cuidad es muy aconsejable. Luego, hablando así, para los desempleados, ¿cuáles serían las consecuencias físicas o emocionales o mentales que puede tener aquella persona que esté desempleada? ¿O cómo crees tú? Sí, desempleada o que está en una situación laboral que no está... Sí, que no está a gusto, que quiere cambiar o que quiere... Sí, pues... a ver, yo no voy a hablar ni de cómo está la sociedad a nivel político, ni económico, ni si las empresas deberían, ni si el Estado debería. Yo no voy a hablar de toda esa parte. Yo creo que aquí venimos, en la parte que a mí me toca, vengo a hablar más de lo que somos, del estado del ser, de cómo me siento y de quién soy, ¿no? Una de las grandes consecuencias que tenemos actualmente en el mercado laboral y por los que o quieren cambiar o simplemente no terminan de poder emprender o no encuentran el trabajo, tiene que ver con que hay mucha desmotivación, mucha apatía, mucha precariedad, pero esa desmotivación y esa apatía para mí viene sobre todo hay una consecuencia que es, o hay digamos más que una consecuencia, una realidad que sí que es político, que es cierta, económica, que existe, pero también hay una parte que tiene que ver con que las personas no se han parado a decir ¿cuál es mi propósito? ¿Qué he venido yo a hacer? ¿Qué se me da bien? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Para qué soy bueno? Porque cuando uno es bueno en algo y lo hace conectado con ese propósito, lo que hablaba al principio de que o trabajo por dinero, o trabajo por proyección profesional, o trabajo por propósito. Cuando yo consigo primero poner en el foco el propósito y después lo demás, es cuando vamos a alinearnos con empresas que estén realmente en sintonía con ese propósito, o voy a crear un proyecto que tenga ese alma, ¿no? Entonces, una de las cosas es que no nos hemos parado a eso, ¿no? La pandemia sí que es verdad que ha marcado un antes y un después y sí que ha hecho que muchas personas, como he comentado, paren y empiecen a plantearse, y reflexionar sobre qué es lo que ha pasado, que nadie esperábamos. Ahora estoy aquí, ¿qué quiero para el día de mañana? ¿Cómo quiero ver mi futuro? Exacto. Entonces, esa es una de las grandes problemas que tenemos. Y luego, por otro lado, bueno, pues conviven como 5 generaciones en las empresas actualmente, que sus valores y su forma de entender el mundo no tienen nada que ver, es muy distinta. Desde la generación, bueno, la generación silenciosa, que nació, pues vivió la Primera Guerra Mundial, hasta actualmente la generación, le llaman la I, o ya no sé cuánto... ¿La Z? La de cristal, la generación de cristal, que son los nativos digitales que dices, wow, si es que tienen cero compromiso actualmente con sus empresas, como tenían a lo mejor los baby boom o la generación X, que eran más comprometidos con las empresas porque veían más progreso. Ellos estaban como más centrados en el progreso económico, progreso material. Sin embargo, las generaciones más actuales, como los millennials o la generación de cristal, están más centrados en procesos más de integración, en lo que yo quiero para mí, lo que decíamos, ¿no? En el ser. Entonces, hay ahí, y no hay tanto progreso, se han visto en una situación económica muy asfixiante y como que no encuentran que tengan realmente capacidad de desarrollo de su talento, ¿no? Entonces, por un lado, no saben quién son o qué quiero, o las empresas no se preocupan por quién eres, cuál es tu talento que has venido a desarrollar y qué puedes aportar a la sociedad, ¿no? Ni ellos tampoco se han preocupado de buscarlo, y por otro lado, porque no les han enseñado, no es una crítica, simplemente es algo que no se ha enseñado a hacer.
nos ha enseñado en la escuela, porque en los mismos colegios hay como están obsoletos en cuanto a la educación, se centra mucho en las capacidades cognitivas, en el desarrollo de la parte técnica, pero no están adaptados a la realidad y a las necesidades reales del mercado, ni tampoco al desarrollo de habilidades blandas, que son las que al final hacen que yo me relacione con el entorno, con el mundo, que tenga más gestión emocional, que sepa cómo afrontar en mi vida las situaciones, el estrés, que está más basada en el ingenio, como puede ser el ser creativo, el ser innovador, el ser resiliente, y no tanto en los recursos de tiempo, de dinero, de conocimiento, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar a pensar más en desarrollar en las escuelas y en los sistemas educativos las habilidades blandas. Y una vez que esas habilidades... Se está empezando, creo yo, pero va muy despacio, muy lento. Va muy despacio. Y entonces adapto lo cognitivo al desarrollo de esas habilidades. Cuando uno se preocupa de esas habilidades, entonces, como además son transversales, me sirven en el resto de áreas de mi vida y hace que pueda tener más éxito, entonces, desde ahí, yo sí que adapto mi sistema cognitivo y eso va a hacer que yo esté en una situación que me puedo desarrollar. Siento que aquí sí me puedo desarrollar, ¿no? Ya no solo en mi empresa, sino en la vida, y puedo desarrollar mi talento. Entonces, ¿cómo podemos lograr un mayor bienestar laboral? Pues uno de esos puntos es ese, justamente, el autocuidado y el autoconocimiento. Desde Cuidas, una de las cosas que impulsamos es justamente eso, a que te conozcas, a que te cuides, a que tú estés bien. Bienestar no es ni más ni menos que estar en plenitud y tranquilidad con el entorno que me rodea, con la vida que llevo, con quien soy, ¿no? Entonces, trabajando en mí es que puedo luego, pues... A los demás, a los que tengo a mi alrededor. Y a mi proyecto, contagiarle todo eso, ¿no? Si no, pues ¿qué tenemos? Tasas de estrés, síndrome del empleado quemado, absentismo, bajas laborales. Luego eso se traduce también en cardiopatías, en problemas musculoesqueléticos de la propia tensión que llevamos, porque el estrés además va generando también problemas digestivos, falta de sueño, lo que son toxicidad entre los compañeros. No hay realmente sinergia entre los compañeros de trabajo, entre el equipo, lo que hay es mucha competitividad, estoy irascible, no estoy a gusto. Entonces eso hace para que todo también, eso te tendríamos a ti. pues es uno de los programas que tenemos, ¿no? Exacto, ¿no? Ser empresas Tao, eso es, ¿no? Empresas en armonía con su entorno y que realmente trabajan desde su identidad y desde... ¿Y tu cometido cuál sería? ¿Tú irías a una empresa, tienen problemas o no tienen problemas, si quieren implantar tu sistema dentro, sí, tú irías a ellos, entonces, bueno, pues ¿qué les harías? ¿Talleres o...? Sí, primero lo que se hace es un diagnóstico, y aunque esto parezca una locura, pero nosotros somos un sistema orgánico, igual que el sistema circulatorio, o sea, el cuerpo funciona como un sistema, la sociedad funciona como un sistema, las empresas también. Y esos sistemas son fractales o son copias de cómo funciona nuestro sistema visceral y orgánico, de cómo funciona el resto del sistema, ¿no? Se pueden hacer analogías muy interesantes. Entonces, sabiendo simplemente los síntomas y patologías que puede tener el propio director, o sea, el propio gerente, pues tengo problemas de colesterol, por ejemplo, ¿no? Digo, ahí hay problemas ya de un alto estrés y de no me estoy desarrollando, no hay, el contenido, la formación en mi empresa está carente, estoy teniendo sistemas obsoletos. No, lo que tengo son problemas circulatorios, pues ahí a lo mejor la cultura empresarial no se está contagiando, ¿no? Hay similitudes. Esto, sí, se hace un diagnóstico desde las similitudes, sí, teniendo en cuenta incluso los síntomas físicos, aparte obviamente de medir el clima laboral, el liderazgo, el estado del equipo. Y a partir de ahí, pero siempre yo lo aplico todo muy desde los principios de la medicina tradicional china, por eso digo empresas Tao, empresas muy en armonía con el entorno al que sirven, que se basan realmente en la aplicación de estos principios de la medicina tradicional china a la propia empresa, y esto se puede hacer, ¿vale? Y bueno, sobre todo que las personas trabajen en ellas mismas, que creen, que se junten con personas que sean vitamina, como esto lo dice muy bien Marian Rojas, que les hagan ser mejores, que les hagan crecer, que inviertan mucho en formación, pero lo que decíamos, en la formación de habilidades blandas, en formación de habilidades que potencien luego la creatividad, que potencien la innovación en la empresa, y a partir de ahí... Y pues, que potencien también el saber conocernos. El autoconocimiento, claro. Sí, la gestión emocional, la inteligencia emocional, que se sepan los equipos gestionar entre ellos, que uno mismo tenga herramientas. Todo eso desde pequeño, desde los niños se debería empezar a trabajar. Hay centros que sí que lo hacen, pero bueno, yo creo que cada vez la gente estamos más abierta a ese tipo de programas, y debe de ser así, para beneficio de nuestros hijos y de la sociedad y del futuro. Me encanta el proyecto Tao. Sí, de hecho deberían de invertir también en lo que es meditación, atención plena,
¿vale? Para bajar los niveles de estrés, para uno estar realmente, dar una mejor respuesta al entorno. En sistemas también de dinámicas de equipo, donde sean más participativas, ya no estamos tan en lo jerárquico, sino en sistemas horizontales, ¿no? Muy bien. Y bueno, sobre todo procesos de autoconocimiento y creatividad. ¿Cuáles crees tú que serían los ingredientes para desarrollar un proyecto o un trabajo con alma? Como tú bien dices Lo primero es ser un líder con alma. Y ser un líder con alma es ser un líder con propósito. Y tener propósito requiere pararse y decir quién soy, qué quiero, en qué soy bueno, ¿no? Eso es lo que hemos hablado al principio. ¿Tenemos líderes con alma? Sí, sí los hay. ¿Sí? Sí los hay. Pues, líderes a nivel empresarial, a nivel político, a nivel, no sé. A nivel político a mí me cuesta más verlo, ¿eh? Esto ya es una opinión personal, yo de la política estoy muy desconectada. Pues a nivel empresarial. Pero a nivel empresarial, bueno, y de personas que tenemos como referentes, hay mucha gente que tienen alma y hay muchísima gente que los seguimos o que nos llaman su atención y dice, esa persona me gusta cómo habla, cómo... Y nos vemos y nos transmite, es decir, que sí que hay, ¿no? Sí que hay. Bueno, si nos vamos, por ejemplo, a una María Teresa de Calcuta, me he puesto en un extremo, ¿vale? Me he puesto en un extremo, pero es una persona efectivamente que era una gran líder, con un gran alma, porque para ella estaba totalmente al servicio de algo más grande, ¿no? Trabajaba de forma holística y también, bueno, si nos vamos a las empresas, no sé si son conscientes o no, pero desde luego sí que lideraban desde realmente amar lo que hacían, realmente un propósito, como puede ser el creador de Apple, ¿no? Y seguro que muchos más en este momento. Yo creo que sí, que hay muchos empresarios, y en la provincia de Alicante, que somos muy de empresarios y de empresas, hay a nivel pequeñito, claro, a nivel pequeñito, que no son pequeños y grandes también, que son buena gente y que trabajan y que miran mucho a la gente que tienen con ellos. La gente que tienen con ellos a su alrededor son grandes gracias a la gente que han tenido a su alrededor. Uno solo no vas lejos. Si vas acompañado de gente que te rodea y que piensa igual que tú, pues te ayudarán a subir y te ayudarán a llegar arriba. Claro, pero ahí es donde va la parte. Yo creo que sí que tenemos. Sí, los tenemos. Y luego lo siguiente es que yo tengo que estar adherido completamente a mi proyecto. Claro. O sea, estar adherido es ser el mismo proyecto, no hay separación, no hay distinción entre el proyecto, soy mi proyecto. Igual que el trabajador tiene que estar adherido a la empresa. A la empresa y, como se suele decir, pues llevar la misma camiseta y poder luchar por la empresa y poder luchar por que crezca y por sentirnos partes de la misma, que es una parte muy importante Pero para eso tiene que haber una buena cultura empresarial y una buena comunicación que esté bien trasladada a ese equipo y ese equipo sienta esa pertenencia, y tiene que haber una afinidad en valores, tiene que estar, o sea, entre los valores del trabajador y del proyecto, ¿vale? Que eso es una de las... Los ingredientes para una empresa o un trabajo con alma. Un líder con alma, estar totalmente adherido al proyecto, que mi proyecto además mejore el ecosistema al que sirve, la sociedad a la que sirve, que haya una buena cultura empresarial, que esa cultura empresarial sea trasladada a los empleados porque de verdad le dan importancia al empleado, al capital humano y al desarrollo del talento. Las máquinas nunca van a conseguir eso, eso que quede muy claro. Pueden conseguir más competencias, como decíamos, pues de tipo de recursos, de productividad, pero no de talento, de ingenio, de creatividad, ¿vale? Ahí es donde está el talento humano. Luego también que una a las personas, el proyecto debe generar unión entre las personas y ser comunicado de la forma natural. ¿Y cuándo se comunica de forma natural? Cuando yo sé quién soy, lo que decíamos, y hago las cosas desde lo que soy. Claro. Y después, también muy importante, trabajar las leyes sistémicas. En todos los sistemas hay unas leyes, que es la pertenencia, todos pertenecemos, tenemos que sentir que pertenecemos. Tiene que haber un equilibrio entre lo que damos y recibimos, ¿no? Tengo que saber también ahí mi proyecto qué necesidades humanas cubre en mí y en mis empleados, y tiene que cubrirlas al menos de esas 6 necesidades humanas, que son amor y conexión, la variedad, el crecimiento, la contribución y la seguridad. Tiene que cubrir al menos 3, ¿no? Si las cubre todas, yo ya soy un yonki de mi proyecto, soy un adicto. Sí. Y ya, bueno, por último, la ley, como hemos dicho, la ley de pertenencia, de equilibrio, y la última ley sería la de orden y jerarquía, ¿no? Hay que respetar los órdenes y todos somos iguales ante el sistema, pero sí que es cierto que hay un orden, tanto en la llegada como, aunque es horizontal la forma de liderar, porque hay que liderar desde la inspiración, no desde la imposición, pero sí que es cierto que se deben respetar los órdenes de llegada y los órdenes dentro de los departamentos y los sistemas. Pues muchísimas gracias, Almudena Zamora.
Ha sido un placer hablar con tu alma un poquito esta mañana de la feria y hasta la próxima. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias.